Biblia, abra su Biblia en el Nuevo Testamento y nos ubiquemos en la epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, los Gálatas. Ubíquese en el capítulo 5. Capítulo 5. ¿Cuántos son libres aquí? A ver. ¿Verdaderamente libres? ¿Cuántos? Amén. Bueno. Vamos a ver qué dice el Señor. Dice ya ubicado en el capítulo 5. Este capítulo 5 es un capítulo que habla, donde Pablo le habla a la iglesia de Galacia, porque estaban teniendo una serie de experiencias conflictivas. Experiencias conflictivas porque fue una crisis que tuvo la iglesia primitiva, pero no lo sabía. Una crisis porque los dos grandes líderes de la iglesia primitiva, que eran quienes, a ver, Pedro y Pablo. De pronto esos son secretitos que están escondidos en la escritura que usted no conoce. Pero se estaba viviendo una crisis en la iglesia de Jesucristo. Y la crisis se estaba viviendo porque los dos grandes líderes de la iglesia primitiva, que eran Pedro y Pablo, habían provocado esto. ¿Por qué? Porque Pablo había sido un apóstol escogido por el Señor Jesús después de su muerte, después que ascendió a los cielos. Pablo tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo después que ascendió a los cielos. Pero Pedro fue un apóstol de Jesucristo escogido por el Señor Jesús, estuvo en los milagros, en la muerte, en la resurrección, etc. Y había cierto recelo por el apostolado del apóstol Pablo, cierto recelo de los apóstoles del Cordero escogidos antes de la muerte de Cristo. Había cierto recelo contra el ministerio apostólico del apóstol Pablo. ¿Cuál era el conflicto mayor? El conflicto era que Pedro enseñaba a la iglesia que había que recibir a Cristo en el corazón para ser salvos, pero al mismo tiempo había que judaizar. Había que guardar la ley, había que guardar el sábado, no comer animales inmundos, circuncidarse, etcétera, etcétera. ¿Quién decía eso? Pedro. Imagínense quién decía eso. Pedro. Por otro lado, Pablo enseñaba: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, para que nadie se gloríe. Salvación es un regalo por la gracia del Señor. Solamente tienen que recibir a Cristo en el corazón y serán salvos. Porque lo que nos garantiza la salvación es la obra de Cristo por nosotros, que nosotros hayamos aceptado y creído eso en el corazón. Y si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres, si confesares y creyeres lo que has creído, si confesares lo que has creído, serás salvo. Pedro complicaba más las cosas. Pedro decía: si creyeres y confesares y cumplirás con la ley. Imagínense ese conflicto. Los dos grandes líderes de la iglesia primitiva. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia?
a enseñar una cosa y al mismo tiempo, después que yo me voy, separa a mi esposa y empieza a enseñar un poco de cosas diferentes a que yo enseño? ¿Cómo estarían ustedes? Bueno, esos son los secretos que están escondidos en la Escritura y que muchas veces la iglesia no entiende, no los conoce. Por eso hay que estudiar. Así que aprovecho para meterles la cuña. Y quiero martes en una escuela aquí de formación y liderazgo para que usted aprenda todas estas cosas completamente gratis. Unos maestros que por gracia le sirven al Señor en él, no cobran ni un peso. Lo hacemos por amor al Señor, porque de gracia recibir, no, ¿verdad? De gracia. Y así lo hacemos acá, porque estamos interesados en que usted no genere confusiones aquí. Cuando usted escucha unas cosas aquí, y después prende el televisor y escucha otras cosas, después viene y prende el radio y escucha otras cosas, y empieza la cabeza a darle vuelta. Y entonces usted empieza a decirle, pero he escuchado 3 cosas, y de las 3 cosas hay 2 grandes ministros. Entonces yo me voy por el lado de quién? De los 2 grandes ministros. Y resulta que el que tiene la verdad de todo es el que no es el gran ministro. Y nos podemos escoger, siendo que la palabra profética más segura, ¿dónde está? Aquí en la palabra. Usted no se confíe de hombres, usted confíe en el nombre que es sobre todo nombre, la palabra del Señor. Y mire la situación que se está presentando en la iglesia de Galacia. Una iglesia fundada por Pablo, y Pedro se la estaba dividiendo. ¿Está escuchando? La crisis de la iglesia primitiva. Y eso no solamente pasó en la iglesia de Galacia, eso pasó en todas las iglesias. Porque la gente también decía, pero Pedro estuvo con el Señor. Y los otros decían, pero Pablo recibió el evangelio del mismo Jesucristo después que murió y ascendió al cielo. Y entonces, por eso en la iglesia de Corinto, la gente decía, yo soy de Apolo. Los otros decían, yo soy de Cefas. Los otros decían, yo soy de Pablo. ¿Quiénes tenían la iglesia dividida? Los 2 grandes líderes de la iglesia. Pablo en este capítulo 5, este capítulo, bueno, en el capítulo 1, ese se lo dejo para que usted lo lea en su casa, tuvo una confrontación personal, cara a cara, con el apóstol Pedro. Por fin se encontraron. Pablo se lo estaba casando hasta que lo murió. Eso se lo dejo para que usted lo lea en su casa si le interesa eso. Y me soltó de tal manera intelectualmente como se lo voy a decir yo, ahí lo dice. Porque lo que estaba haciendo Pedro era de condenar. Era digno de ser condenado. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Estaba judaizando. ¿Y qué era el judaísmo? ¿Qué era la ley? La ley era un ayo. La ley esclavizaba. La ley sometía al pueblo al látigo. La ley llevaba al pueblo a hacer las cosas obligadamente, bajo presión. No era voluntario. Y Pablo le dijo, lo que tú estás haciendo es digno de condenar. Tuvieron un encuentro. Que dice en el libro de Hechos, al final de esta misma historia, que tuvieron una confrontación no pequeña. O sea que la cuestión pasó a mayores. Porque lo que Pedro estaba haciendo era digno
digno de condenar. Se sentaba con los gentiles, los que no eran judíos, se sentaba a comer. Pero cuando veía que venían los judíos, a los que él le había enseñado a judaizar, el hipócrita que hacía, se abría de ellos y los dejaba ahí tirados. O sea que Pedro era pastelero. Fue un tiempo crítico en la iglesia primitiva. Hoy todavía hay congregaciones que están caminando en esclavitud, que se les enseña esclavitud. Hoy hay congregaciones donde sus líderes le enseñan libertad a la iglesia, pero la iglesia decide caminar en esclavitud. Y la Biblia dice, en este capítulo 5, en el verso 13, que Pablo les enseñó a ellos: porque vosotros, hermanos de Galacia, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Le dice en el capítulo 5, en el verso 1, por eso estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estén nuevamente sujetos al yugo de esclavitud. Cuando estaban bajo qué? ¿No? ¿Qué no estaba bien? Cuando estaban bajo qué? O sea que Pedro quería que ellos estuvieran en esclavitud. Y Pablo vino y les dijo: qué pena con Pedro, pero el Señor enseñó que Él vino a libertarnos y que ya no estamos más bajo el yugo de la ley. Por eso estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Usted tiene que estar firme en la libertad con que Cristo les hizo libres. Usted tiene que luchar por la voluntad del Señor Jesús sobre nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que seamos verdaderamente libres. ¿Qué pasaba con el pueblo hebreo? Estaba en Egipto. ¿Qué hizo el Señor? Les dio la libertad. Era un pueblo liberado, pero ellos no eran verdaderamente libres. ¿Se da cuenta la diferencia entre una cosa y otra? Cristo nos ha entregado la libertad. Hemos sido un pueblo libertado, pero su lucha es para que ahora el pueblo libertado tenga una mente de esclavos, una mente renovada, que te diga: Cristo me libertó y yo soy verdaderamente libre. Israel, o los hebreos, fueron libertados. Llegaron al desierto y eran pueblos con una mente de esclavos. Egipto, ¿qué hizo con el pueblo hebreo? ¿Qué hizo la esclavitud con ellos en Egipto? Los oprimió. Oprimidos. Eso hace la esclavitud. Eso hace Egipto. Oprime. Dice la Escritura que el Señor nos libertó y nos llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué era el desierto? ¿Para qué era el desierto?
embargo, dicen las Escrituras que todo hebreo que no alcanzó la libertad en el desierto, hasta que no murió el último hebreo, los otros no entraron a la libertad total. ¿Saben qué pasó en el desierto? No se confundan. ¿Saben qué pasó en el desierto? En el tiempo en el que Dios estaba tratando con Israel para sacar la esclavitud de la mente de ellos, a un pueblo libertado, el Señor estaba tratando con ellos para sacarles ahora la esclavitud. Es difícil de entender. Un pueblo libertado, ahora el Señor tiene que tratar con ellos para sacárselas ahora ¿de dónde? De aquí de la cabeza. Cristo nos libertó. Y hoy Cristo está tratando con nosotros para sacarnos a Egipto de aquí de la cabeza. Porque nosotros fuimos llamados a libertad. Y a libertad ninguno llega con Egipto en la cabeza. ¿Saben lo que pasó en el desierto? Para que no se confundan. Las mayores maravillas que un pueblo ha visto en la vida, las vio el pueblo hebreo. Los mayores milagros del Señor los vio el pueblo hebreo. ¿Dónde? En el desierto. ¿Dónde los vio? En el desierto. Sin embargo, no conocieron la verdadera libertad. Porque siendo un pueblo libertado, decidieron caminar en esclavitud. Y por su misericordia, porque Dios trata de esa manera con su pueblo cuando lo quiere libertar completamente, muestra su gloria. ¿Usted sabe cuántos estando en esclavitud han visto milagros del Señor? Y eso no quiere decir que están en la completa libertad. Amén. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Ahí estaba. Supuestamente con una visión. ¿Cuál era la visión del pueblo hebreo? Que estaba en el desierto. Llegar a la libertad total. Llegar a ser verdaderamente libres. ¿Cuál era la visión supuestamente? Canaán. ¿Cuál es la visión del pueblo de Dios hoy? Canaán, la libertad total. Donde se cumple aquella promesa: amado, mi deseo es que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es Canaán. Y que llegues a esa condición con salud para que puedas disfrutar de esa prosperidad. Y Dios estaba tratando con Israel allí en el desierto en cuanto a eso. Sin embargo, ellos visionaban Canaán. Miren, bájense de esa película. Hasta que no murió el último hebreo con mentalidad de esclavo, no hubo Canaán. Si usted quiere Canaán, la mentalidad de esclavitud tiene que morir en usted. No se confunda creyendo que porque está viendo milagros del Señor, ya usted está bajo la poderosa gloria final del Señor. Amén. Y a veces nos confundimos y decimos: ah, pero yo vi el milagro, pero Dios ha hecho en mí. Los hebreos también decían así, pero no entraron a la libertad. No entraron a la libertad. Pablo le dice a la iglesia de Galacia: estén pues firmes en la libertad
libertad con que Cristo los hizo libres. No confundan la libertad de Cristo con la esclavitud que les está enseñando Pedro. Porque eso no es libertad. Eso es esclavitud. Libertad mezclada con esclavitud es esclavitud. Israel pereció en el desierto a pesar de ser un pueblo libre, porque eran esclavos. Por mucho que el Señor había hecho el mayor milagro de liberarlos de la esclavitud, ellos eran esclavos. Era su decisión. No estamos convencidos de lo que Dios hizo con nosotros de traernos al desierto, porque nos trajo al desierto para amarnos. Eso es libertad. ¿Y sabe cuánta gente está acá todavía diciendo, cuando yo estaba en el mundial, a mí no me pasaban estas cosas? ¿Por qué se expresan de esa manera? Porque su mentalidad, a pesar de haber sido liberados por el Señor, todavía su mentalidad es de esclavitud. Están marcados por el látigo de Egipto. Y después firmes la libertad con que Cristo los hizo libres. Porque a libertad ustedes fueron llamados. Ustedes fueron sacados de Egipto para ser procesados en el desierto e ingresados a la libertad. Pero si ustedes deciden estar en el desierto con la mentalidad de esclavitud, no van a entrar a la verdadera libertad de Cristo. Egipto es representado para ellos látigo, fuerte, castigo, presión. No tenían voluntad. Sin embargo, les tocaba cumplir. Eso es Egipto. Eso es esclavitud. La libertad es voluntad propia. Responsabilidad, es autodisciplina, donde yo mismo voluntariamente me disciplino para alcanzar mis sueños, porque sé que en la condición en la que estoy no puedo alcanzar el sueño que estoy bien, y voluntariamente decido cambiar muchas cosas que sean compatibles con el sueño que quiero alcanzar, y todo eso es voluntariamente y se hace apasionadamente. En la esclavitud te mueves por el látigo. En los momentos difíciles viene a la memoria tuya las experiencias de la pasión. Lo que realmente te mueve, te marca. El Señor dijo, no, esa no es la libertad. Esa no es la libertad. ¿Saben qué? El pueblo hebreo sale de Egipto y cruza el mar, el primer extremo de agua. Son llevados al desierto, lugar que representa para ellos proceso de Dios para sacar de su mente a Egipto de la esclavitud. Pero, ¿qué les espera? Otro espejo de agua, el Jordán, el cual tenían que cruzar para alcanzar la plena libertad. Pero el Jordán, ¿qué significaba para ellos? Que ya estaban a las puertas de alcanzar la plenitud de la libertad. A veces parece que como iglesia estamos ahí en la orilla del Jordán, pero preferimos quedarnos ahí, sino que la verdadera libertad está del otro lado. Y saben que este bosquejito que les acabo de mostrar fue diseñado por Dios sobre la nación de Israel
Y es el tipo de proceso que el Señor tiene con todo ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Sabía usted eso? Prefieren quedarse toda la vida en Egipto en la esclavitud. Hay unos que son libertados por Cristo, pero se quedan toda la vida en el desierto, libertados con mente de esclavitud. Y hay otros que deciden cruzar el Jordán, y ya este grupito es menor, y caminar en Canaán, en la plenitud de la libertad a la que fuimos nosotros llamados. ¿Usted cree que esto es mentira o verdad? La palabra de Dios nos enseña a nosotros que Jesucristo vino al mundo. ¿Cierto que vino al mundo? ¿Y saben qué condición vino? ¿Tú sabes qué condición vino? Bajo la opresión. Israel estaba bajo la opresión de quienes? Del yugo de los romanos. Cristo vino a este mundo bajo el reinado de César. Si no lo sabía. Porque a él le tocó vivir lo mismo que vive todo ser humano sobre la faz de la tierra. Vino en un momento en el cual estaba viviendo en esclavitud. Sin embargo, estando la nación en esclavitud, él se sometió a un proceso en el cual creció en conocimiento, en gracia para con Dios. Dice las Escrituras que un día el Señor le hizo un llamado particular que le hace a todo ser humano que decide salir de esa condición, que acepta la libertad de lo alto. ¿Y a dónde fue? Dice que fue al primer espejo de agua. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El Jordán. ¿Qué fue a buscar el Jordán? Fue a que la justicia se cumpliera en él como se tiene que cumplir en todo ser humano. Igual que le dijo, no, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, qué pena, pero yo vengo aquí a estas aguas para que toda justicia en mí se cumpla. Y entonces Juan, que decidió bautizar, y ahí cruzó su primer espejo. El Espíritu Santo vino sobre él. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ¿qué pasó en la vida de Jesús? ¿Tú sabes qué pasó? Vean el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4. Vean el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4. Para que usted sepa lo que pasó ahí. Mateo, capítulo 4, vamos primero al 3. Capítulo 3. Verso 13. Capítulo 3, perdón, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Mira eso. Pero Jesús le respondió y le dijo, deja ahora esos pensamientos, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces no dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado a Canaán a disfrutar de la libertad. ¿A dónde fue llevado Israel después que cruzó el mar? Al desierto. Y dice que fue llevado al desierto. ¿Y fue llevado por quién al desierto? Fue llevado por el Espíritu. Al lugar que a nosotros no nos gusta ir, pero es el lugar donde todo creyente tiene que ir, porque es necesario que toda justicia se cumpla. Escucho gente sorprendida: ay, hermano, que no sé qué hacer. Porque yo, ¿cómo que no llegué al desierto? No sé qué hacer. Sorpresa, hermano, imagínense, yo en el desierto, imagínense. Ni Jesucristo rechazó el desierto, pero nosotros no lo aceptamos. Y resulta que así lo estableció el Señor desde lo alto. ¿Para qué fue llevado al desierto el Señor? Para lo mismo que tú y yo necesitamos estar en el desierto. Para lo mismo. El pueblo hebreo necesitó estar en el desierto. Para lo mismo. Pero fíjense cómo la nación de Israel es tipo de la salvación. Y Jesucristo es el más grande y brillante ejemplo de liberación. Más grande ejemplo. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo fue al desierto porque necesitaba caminar ¿hacia dónde? Hacia la libertad. Todo el que necesita caminar hacia la libertad tiene que pasar ¿por dónde? Y hasta milagros tremendos vas a ver allí. Y cuando veas los milagros y después no lo veas, sino que veas la situación difícil, no te sorprendas diciendo: ay, hermano, yo como que estoy en el desierto. Imagínense, yo un cristiano, ahora que en el desierto. Yo no sabía que a muchos creyentes les pasa como el pueblo hebreo, que mueren. ¿Y mueren dónde? En el desierto. Porque no estoy en el desierto porque yo he visto milagros de Dios. Los mayores milagros, ¿dónde se ven? Pero eso no quiere decir que estás en la libertad plena en Cristo Jesús. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para pasar un proceso necesario. Pero estamos en un tiempo complicado de la iglesia, donde incluso hay ministros que no pasan por el desierto, sino que se lanzan una vez al estrellato. El Señor inició su ministerio enseguida, después que fue bautizado, que el Espíritu Santo vino sobre él. No, Señor.
dice, yo soy la maravilla, así que de aquí, de una vez a dónde, al ministerio. Y después luego que a poco tiempo, sumergidos en el lugar que les corresponde, porque no han sido procesados, porque no aprendieron autodisciplina, porque no aprendieron responsabilidad, porque no aprendieron a amar a Dios, porque no fueron formados en carácter. Y todo eso se aprende en el desierto. Así que usted anhele la libertad, pero ame el proceso que usted necesita para llegar a esa libertad y ser un exitoso cuando llegue a la libertad. Amén. Así que el Señor Jesús allá llegó al desierto. Y dijo, bueno, así como el pueblo hebreo en el desierto, así voy yo en el desierto. Así como la iglesia de Jesús en el desierto para poder alcanzar la libertad total, así yo en el desierto ahora. Porque es necesario que toda justicia se cumpla. Eso lo enseñó las Escrituras. ¿Para qué llevó Moisés al pueblo? ¿Para qué le dijo Dios a Moisés que llevara al pueblo al desierto? Usted sabía que el pueblo de Israel pudo llegar a Canaán en 3 días, 4 días, en 5 días, si se lo proponía. Salió de eso. Pero el Señor dijo, no. De aquel lado llega en un momentico a Canaán, pero este pueblo con esa mentalidad va a fracasar en Canaán. Por lo tanto, lo voy a meter de este lado del monte Sinaí, porque necesita ser procesado. Y por este lado son 40 días. Por aquel lado son menos de 7 días. Pero será un pueblo que cuando ingrese a Canaán va a fracasar. Y será una vergüenza para mí. Así que vamos a meterlos en una escuela de formación. Vamos a procesar en ellos carácter, disciplina, integridad. Vamos a pasarlo por acá. ¿Cuántos días duró la vueltecita? ¿Cuántos días duró la vueltecita? 40 años. Un proceso que duraba, ¿cuánto debía durar? 40 días. Se convirtió en un proceso de 40 años. Porque ellos habían tomado una decisión aquí. Somos esclavos. Y Dios trató con ellos 40 años. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a un proceso ¿de cuánto? De 40 días. ¿Y cuántos días duró el Señor en el proceso? 40 días. ¿Dónde estuvo la diferencia? Aquí. El Señor dijo, este proceso dura 40 días, me propongo superar los 40 días. El pueblo de Israel lo pasaron por los 40 días y no superó el proyecto que había en la mente de Dios.
Y era un pueblo que había sido libertado. Fracasaron los libertados. Y Dios mató en el desierto hasta el último hebreo que tenía mente de esclavo. Porque de nada sirve la libertad, ser libertado, si yo tengo una mente clara. Renovado pues por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Esa era la lucha del apóstol por todas las iglesias. Esto se lo escribió a la iglesia de Roma. Después que superó los 40 días en el desierto, que fue aprobado en la escuela. La escuela hay que aprobarla. La escuela hay que aprobarla. Si usted no aprueba la escuela es porque todavía tiene mentalidad de esclavitud. Aún cuando vea milagros. Es más, aún cuando Dios lo usa a usted para hacer milagros. A la escuela hay que someterse. Cuando no estamos dispuestos ni siquiera a someternos a la escuela del Señor para nuestras vidas, estamos tomando la decisión de ser libertados con mentalidad de esclavo. Que no nos interesa para nada la libertad total. Que Canaán es una ilusión. Porque todo lo que tú visionas, pero que tú sabes perfectamente que no vas a hacer ningún esfuerzo por alcanzarlo, eso se convierte en una ilusión. Porque si tú tienes un sueño por alcanzar algo y no te autodisciplinas, por tu mismo sueño te dice a ti qué cosas tú tienes que cambiar. Amén. Eso es como el pelado que está estudiando y aspira a ser un profesional, un médico, etcétera. Y está estudiando y anda con el corte de liguano, con las orejas llenas de ganchos por todos lados, la nariz, la lengua, lleno de ganchos por todos lados. ¿Tú crees? Eso se convierte en una ilusión. Porque en ninguna parte van a recibir esa palabra. En ninguna parte. Porque ya desde entonces, desde este presente, ya Él tiene las puertas cerradas para ese sueño. El sueño, cuando se va a ejecutar, demanda de mí autodisciplina y lo hago voluntariamente. Ese es el desierto, el que te lleva a mirar el sueño y a decir, pero ese sueño demanda de mí esto y esto. No tengo que hacer porque si no, me quedo aquí en el desierto. Amén. Y hay gente así, que supuestamente anda mirando para más allá, sin mirar hoy. Y el hoy necesita autodisciplina para que puedas alcanzar ese mañana. Yo creo que con ese ejemplo les digo bastante. Está dicho todo. Si usted no está dispuesto a autodisciplinarse voluntariamente para alcanzar su sueño, es porque en usted no hay dominio propio. Y si no hay dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, es porque todavía su mente es mentalidad de desierto. O sea, mentalidad de Egipto. Mentalidad de
de esclavitud, mentalidad de opresión, al punto que es incapaz de vencer eso que está en usted y que usted sabe que le va a impedir alcanzar su sueño. Por lo menos si yo soy un empresario, ningún aparato de esos cuente con que va a entrar a la empresa que yo estoy monitoreando. Porque mi empresa es una empresa seria, que se parezca a su jefe. ¿Está claro? Porque no van a convertir mi empresa en una guachafita. Y hay gente que cree que hoy es una guachafita y mañana será una guachafita más grande. Qué pena. Esos son muchachos que no tienen visión de un buen matrimonio, porque ya le están cerrando las puertas de la bendición a sus hijos. Porque ¿a qué puede aspirar esa persona? ¿A qué? Dígame, ¿dónde le abren la...? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ha ido usted a consulta a un hospital? ¿Ya ha encontrado a un médico lleno de aretes gigantes con las orejas? ¿Sí lo ha encontrado? ¿A qué aspira esa persona entonces? ¡Pobres hijos! Peor la sinvergüenza que se case con él o el sinvergüenza que se case con ella. Tampoco tiene sueños, visión, no tienen metas en la vida. Han sido llamados al desierto toda la vida. Y así hacemos en la iglesia del Señor. Sabemos que el Señor nos llamó a una libertad total. Sin embargo, decidimos ser libertados y quedarnos en el plano. Nos ponemos medidas y nos conformamos con eso. Yo eso no lo puedo alcanzar. ¿Usted sabía que hay gente que visiona algunas cosas y después de las visiones, que las visiones abren los ojos y hacen no. Oye, acá te reprendo, eso no te digo. Imagínate, yo quiero montar un carro último modelo. ¿Cuánto yo voy a alcanzar eso? Imagínate. Pero me prendo ese sueño y no me digo cuánto voy a alcanzar eso. Esa es mentalidad de desierto. Uno que recibió a Cristo en su corazón fue libertado, pero sigue con mentalidad, esclavitud. La mentalidad del juez, del látigo, de las limitaciones, de la opresión, del no puedo. Y lo hago, pero si siento el fuerte. Jesús nos enseñó a ganar en el desierto. Jesús nos enseñó a ser ganadores. Eso nos enseñó Jesús. Usted, si se somete a la escuela de Dios, usted va a aprender a ser un ganador. Que necesitamos ser responsables, necesitamos ser entrenados, necesitamos aprender disciplina, necesitamos desarrollar carácter. Si no estamos dispuestos a eso, vamos a mirar el Jordán allí. Y si
siempre vamos a pensar, ay, del otro lado está la verdadera libertad. Pero ya yo he trajinado mucho en la vida, ahora tienen que cruzar el Jordán. No dejen así. Hacia aquí en el desierto se ven milagros. Hacia aquí en el desierto, se ven milagros. Hermano, ¿te acuerdas hace 10 años? Yo tengo un dolor de cabeza, yo no lo comí y me salió. Hace 5 años tenía fiebre, lo oraron por mí y se me quitó. ¿Eso cómo se llama? Mentalidad de desierto, mentalidad de esclavitud, mentalidad de estar en la escuela y no aprobarla, mentalidad de estar en la escuela y no saber qué hago en la escuela, mentalidad de estar en el desierto y no saber por qué me sacaron de la esclavitud. Si la cebolla de Egipto era sabrosa, el ajo que nos comíamos allá, eso era sabroso. Me daban juego y todo, me daban para la relación, pero por lo menos, caramba, estábamos bien. El desierto, ¿sabes lo que significa? Es un lugar donde tú debes estar en un determinado tiempo. ¿Sabes qué era Israel en el desierto? ¿No sabes qué era Israel en el desierto? Israel en el desierto era un pueblo de peregrinos y extranjeros. Pero su tierra, ¿dónde estaba? Del otro lado del Jordán, en la plena libertad. El Señor Jesús, 40 días, y se levantó el enemigo y fue probado en responsabilidad, en carácter, superó todas las aflicciones que le tocó soportar allí, y dice que salió vencedor. ¿Salió como? Vencedor. Después que venció y superó el desierto y la prueba que trae consigo el desierto, entonces ¿qué pasó con él? Allí sí descendió en el poder del Espíritu Santo a iniciar su ministerio en la libertad, a cumplir el propósito para el cual había venido. ¿A qué vino? A lo suyo. ¿Qué era lo suyo? La cruz. Y dicen que después de eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No puede haber un fin estando en el desierto. El fin no es el desierto. El fin es estar por firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres, porque a libertad a Canaán fuimos llamados. Allá donde está la tierra, allá donde está la ley, allá donde está la miel, allá donde nos establecemos de tal manera que hacemos las cosas voluntariamente, las hacemos con amor, donde ya no está el látigo, donde sentimos pasión por los sueños, donde hacemos las cosas y las hacemos para la alabanza y la gloria del Señor. Nos movemos en la libertad de Cristo Jesús, porque esa es la libertad a la cual nosotros fuimos llamados. Amado, mi deseo, ¿sabe cuál es? El que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida. ¿Y eso dónde está? Allá, en Canaán, en la libertad total. Y que tengas salud. Con esto termino. ¿Y que tengas qué? ¿De qué te sirve a ti? Alcanzar un sueño, alcanzar la libertad y no poderla disfrutar. Sí. Y que tengas salud. Y que tengas
tengas salud. Y que tengas salud. El desierto te enseña a ti a ser disciplinado con tu salud, porque tu salud es la que te va a llevar a disfrutar de la libertad. Tienes que controlar la boca. Eso se llama autodisciplina y se hace voluntariamente. ¿Por qué? Porque tengo un sueño. Y cuando yo estoy firme en mi posición de alcanzar ese sueño, todo lo que yo tenga que disciplinar en mi vida con tal de alcanzar eso, lo hago. Y que tengas salud para que puedas disfrutar de la plenitud de la libertad de Cristo Jesús. Sé que esto no me gusta mucho, pero la prosperidad del Señor es una prosperidad integral. Integral incluye la boca. ¿Cuánto le gusta el chicharrón? Hay gente que cuando pasa por una pestaña, nada tan feo que muere esa manteca. Y hay gente que hace, ¡ah, qué delicia! O sea, están tan contaminados que lo malo ya le parece, bueno, ¿cómo se llama eso? La misma mentalidad. ¿Disfruta de qué? De lo que te está haciendo daño. Traga, traga, y sabes que te estás dando fuerte a ti mismo. Pero tú tienes una ilusión. Algo que tú sabes que en esa condición no vas a alcanzar. Porque es más poderoso lo que hay que lo que hay en el corazón. Y la Biblia dice, poderoso es Dios. Y que como Él es poderoso, todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza para alcanzar mi sueño, mi bendición, para mi familia, para mis hijos, para mi descendencia y todas las generaciones después de Él. En nuestras manos está impartir bendición o cultivar maldición. Hay que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo voy a estar en el desierto? Si yo fui llamado a la plenitud de la libertad, y el desierto no es la plenitud de la libertad. Allí recibo milagros para no desmayar en la cuerda de formación. Pero el propósito de Dios está allá. El propósito está allá. Tú fuiste llamado a eso. Porque allá es donde está esa medida que dice que será una medida como apretada, remecida y rebosante. En el desierto, en tu escuelita de formación, vas a recibir milagros para que tú tengas refrigerios espirituales, pero allá será apretado, remecido y rebosante que caerán en tu regazo día y noche.